Todo comenzó como una simple noche entre amigos, encerrados en una cabaña vieja que uno de ellos había heredado de su abuelo. No había señal, ni vecinos cerca, solo un bosque húmedo, denso y frío rodeándolos. Habían llevado cervezas, bocadillos y una caja polvorienta con juegos de mesa que encontraron en un rincón. Pero como suele pasar en ese tipo de noches, la monotonía los empujó a buscar algo más intenso. ¿Y si jugamos, verdad o reto?, propuso Valeria, intentando romper el aburrimiento. Nadie se opuso. Después de unas rondas de besos forzados y confesiones torpes, le llegó el turno a Iván, el más callado del grupo, el que siempre parecía tener la mirada perdida, como si pensara en cosas que los demás no podían ver. «Reto», dijo con voz firme. «Está bien», dijo Julio con una sonrisa malévola. «Tienes que meterte a la Deep Web y encontrar un video de esos que nadie debería ver. Uno real. Gore. Nada de tonterías de Reddit». Las risas se apagaron. Todos sabían que jugar con la Deep Web no era un chiste. Pero Iván, tal vez por orgullo, tal vez por simple curiosidad, aceptó. Conectaron el portátil a una red anónima que Valeria, experta en informática, ayudó a montar usando Tor y una VPN. Era evidente que no era la primera vez que lo hacía. En cuestión de minutos, estaban navegando por lo más oscuro de Internet. «Esto es una locura», murmuró Andrea mordiéndose las uñas. Iván entró a un directorio oculto, uno que tenía listas interminables de enlaces con títulos crípticos. Real Pain Live, Skin Market, Final Show 88. Muchos estaban caídos, otros eran estafas evidentes. Pero uno llamó su atención. The Red Room Quarter Trill. Hizo clic. Primero apareció una pantalla negra, luego una cuenta regresiva. Cuando llegó a 0, comenzó el stream. Una habitación iluminada por una única lámpara colgante. Fría, vacía, salvo por una silla metálica en el centro. En ella, una mujer atada de pies y manos. Su rostro estaba cubierto con cinta adhesiva. Respiraba con dificultad. «Es en vivo», susurró Valeria, horrorizada. De repente, dos figuras enmascaradas aparecieron. Uno llevaba un machete oxidado. El otro, una caja de herramientas. A la derecha de la pantalla, un chat en vivo parpadeaba con mensajes y donaciones. «Córtale un dedo. $200. Arráncale las uñas, $500. Quémale la cara, $1000. Cada vez que alguien pagaba, una alarma sonaba y los verdugos obedecían. Nadie hablaba. Nadie se movía. Estaban paralizados. Iván no cerró la pestaña. No podía. Las manos le temblaban. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Pero seguía mirando. Como si algo invisible le sujetara la cabeza y lo obligara a ver. Cuando uno de los verdugos le cortó la oreja a la mujer, Andrea gritó. Julio vomitó. Valeria apagó el portátil de un manotazo. El silencio que quedó después fue absoluto. Después de esa noche ninguno volvió a ser el mismo. Andrea dejó de hablar durante semanas. Julio se cambió de ciudad. Valeria abandonó la carrera de informática. Todos intentaron olvidar. Menos Iván. Algo en él se quebró. O tal vez se activó. Empezó a obsesionarse con los Red Rooms. Buscaba foros, artículos, grabaciones antiguas, quería entender. Decía que era por curiosidad, por saber si lo que vieron fue real, pero todos sabían que era más profundo que eso. Las pesadillas comenzaron poco después. Al principio eran confusas, sonidos metálicos, gritos lejanos, imágenes borrosas de una mujer que no paraba de llorar. Pero con el tiempo, los sueños se volvieron nítidos. Vívidos. Iván despertaba empapado en sudor, con el corazón a punto de estallar. En los sueños, él no era el espectador. Era la víctima, atado a la silla, en la misma habitación, bajo la misma lámpara, veía las máscaras, sentía el frío del metal. Y lo peor, escuchaba la campanilla cada vez que alguien pagaba. Pero esos eran sueños, ¿verdad? Pasaron 3 años. Iván intentó rehacer su vida, cambió de número, de ciudad, incluso de nombre, se alejó del grupo, dejó de usar redes, pero la culpa y la obsesión no lo abandonaron. A veces, cuando pasaba frente a una tienda de herramientas, sentía un escalofrío. Cuando alguien reía demasiado fuerte en una cafetería, su mente lo transportaba al chat del Red Room. Incluso dejó de mirar pantallas durante semanas, por miedo a que, sin querer, una transmisión apareciera.
Un día, mientras navegaba por una página de noticias de crímenes sin resolver, encontró un artículo. Joven desaparecida fue vista por última vez entrando a un coche gris. La foto lo congeló. Era ella, la mujer del video. Pero con vida, sonriente, vestida con un suéter rojo. El artículo decía que jamás se encontró el cuerpo. Iván sintió que el suelo se le hundía bajo los pies. ¿Y si no era una actuación? ¿Y si todo fue real? La idea lo consumía. Soñaba con ella, con su mirada aterrada, con los verdugos, con la cuenta regresiva. Decidió buscar ayuda. Fue a terapia. Pero cuando intentaba explicar lo que vio, lo que vivió, las palabras no salían. ¿Cómo le explicas a alguien que fuiste testigo de una ejecución en vivo y que no hiciste nada? Cada vez que cerraba los ojos, revivía la escena. Y con cada repetición, algo cambiaba. A veces la mujer lo miraba directo. A veces uno de los verdugos tenía su rostro. A veces era él quien sostenía el cuchillo. La culpa se mezclaba con la duda. ¿Había sido víctima o cómplice? Una noche, mientras revisaba su antiguo portátil, el mismo de la cabaña, que nunca pudo desechar, encontró algo extraño, un archivo oculto, sin nombre, con fecha del día del juego. Dudó, pero lo abrió. Era una grabación del stream. Pero algo no cuadraba. En el reflejo de un pequeño espejo en la esquina de la habitación, se veía algo que no habían notado. Una tercera figura, sin máscara, observando, supervisando, y esa figura se parecía a él. Su corazón se detuvo, se levantó, tropezó con la silla, cayó al suelo. ¿Era una ilusión? ¿Un truco de la mente? Volvió a mirar, ahí estaba, mirándolo, sonriendo. Iván cerró el portátil de golpe. El sudor le escurría por la espalda. Tenía la boca seca, las manos frías y el pecho latiendo como si el corazón quisiera salir corriendo antes que él. Se levantó tambaleante y fue al baño a echarse agua en la cara. Pero al alzar la vista hacia el espejo, por un instante, solo por un segundo, juró ver la misma lámpara colgando detrás de él. La misma de la habitación del video. Parpadeó. Ya no estaba. Solo la luz mortecina de su cuarto alquilado. Ese fue el punto de quiebre. No volvió a salir en semanas. Se obsesionó con congelar cada fotograma del video. Comparaba sombras, alturas, reflejos. No podía aceptar lo que había visto. ¿Por qué había una versión de él dentro de esa escena? ¿Era una recreación? ¿Alguien jugando con su imagen? ¿O todo esto era una pesadilla sin despertar? Llamó a Valeria. Su número estaba desconectado. Buscó a Andrea. Estaba internada en un centro psiquiátrico, según un viejo conocido. Julio había muerto hacía un año, víctima de una sobredosis. Iván empezó a sospechar que nadie había salido ileso de aquella noche. Que aquel simple reto fue mucho más que un juego. Tal vez no eligieron ver el video, tal vez el video los eligió a ellos. Una madrugada, mientras dormía con el portátil encendido, como ya era costumbre, fue despertado por una notificación, no un correo, no un mensaje, una transmisión en vivo. No había clicado nada, nadie había enviado un link, simplemente apareció. Pantalla negra, cuenta regresiva. Iván intentó apagarlo, cerrar la tapa, desconectar la máquina. Nada funcionó. El conteo seguía, firme, inexorable. 10, 9, 8. Las luces del cuarto parpadearon. El reflejo en el monitor ya no coincidía con su rostro. La silueta en la pantalla tenía una cicatriz que él no tenía. Sonreía. 7, 6, 5. Las paredes parecían contraerse. Afuera todo estaba en silencio absoluto, como si el mundo se hubiera detenido. 4, 3, 2. La lámpara colgante apareció. Y entonces, el cuarto, la silla, los verdugos. Pero esta vez, la cámara estaba fija en él, atado, respirando con dificultad, con una mordaza apretando su rostro. Y el chat comenzó a llenarse. Córtenle la lengua, $300. Arránquenle los ojos, $1,200. Quemen sus recuerdos, invaluable, Iván gritó. Pero su cuerpo no se movía, solo su mente reaccionaba. Estaba atrapado, dentro de la transmisión. Se escuchó el ding de una donación. Uno de los enmascarados se acercó, levantó una herramienta. En sus ojos había algo más que sadismo. Había reconocimiento, como si dijeran, tú pediste esto, tú volviste. Cuando el primer golpe cayó, Iván se despertó.
Estaba en su cama, el portátil apagado, todo normal, pero algo no estaba bien. El aire olía a sangre, su lengua dolía. Fue al baño y al abrir la boca, no la vio. Solo un hueco carnoso, sangrante, comenzó a hiperventilar, cayó de rodillas, miró al espejo. Ahí estaban los dos verdugos, detrás de él. Pero al girarse, no había nadie. Volvió a mirar. Esta vez, uno de ellos era él. No el Iván de ahora, el Iván de años atrás, el que retó, el que miró, el que no apagó la pantalla, el que permitió que el mal entrara. Desde entonces, Iván vive entre dos mundos. No duerme más de 2 horas. No puede mirar una pantalla sin ver reflejos que no son suyos. No puede apagar la luz sin sentir el ding de una donación. Ha dejado de comer, de hablar, de existir como persona. Ya no es más que un receptáculo de culpa y miedo. A veces, cree que la transmisión sigue, que no se detuvo nunca, que su vida es solo otro capítulo en ese show eterno donde el morbo gobierna, donde las decisiones se compran y el sufrimiento se vende, porque esa es la verdad más cruda. El mal no necesita puerta de entrada, solo una pantalla. ¿Y tú, que estás mirando esto, estás seguro de que no estás participando también? Era una noche común de sábado. En la sala de un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, 5 amigos mataban el tiempo entre risas, cerveza y juegos sin sentido. Sebastián, el más curioso del grupo, interrumpió la monotonía con algo que parecía fuera de lugar. Una carpeta comprimida en su laptop llamada Rituales Antiguos de Bobe. La encontré anoche navegando por la Deep Web, dijo con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Supuestamente son rituales reales. Este me llamó la atención, el llamado del vacío. Los demás rieron creyendo que era otra de sus bromas macabras, pero la seriedad en sus ojos no dejó dudas. Sebastián les explicó que, según la fuente, era una invocación milenaria que solo podía realizarse en grupo y frente a un espejo. Tenía que hacerse a medianoche y requería repetir una frase en latín durante 13 minutos, sin interrupciones. ¿Y qué se supone que pasa si lo hacemos bien?, preguntó Camila riendo. La entidad aparece, primero en el espejo, después en este plano. Un silencio incómodo cayó sobre el grupo. Matías, el más escéptico, resopló. Va, todo eso es puro teatro, vamos a hacerlo. ¿Qué puede pasar? Encendieron velas negras, también descargadas junto a las instrucciones, y dibujaron un círculo con sal alrededor del espejo del baño, como indicaba el ritual. Colocaron una cámara GoPro frente al espejo para grabarlo todo. Cada uno debía dejar una gota de sangre en una pequeña vasija y luego repetir el canto. La laptop de Sebastián emitía una tenue luz azulada. El documento que contenía el ritual parecía parpadear, como si alguien lo editara en tiempo real, pero nadie lo mencionó. A las 12 en punto comenzaron el cántico. Anima avisum, vocamus te, dona nobis signum. 30 segundos después se fue la luz. La habitación quedó iluminada solo por las velas temblorosas. A los 3 minutos, se escuchó un golpe seco en el pasillo, como si algo hubiera caído desde el techo. A los 5, Camila se estremeció y miró hacia el espejo. Vi algo, susurró. Nadie respondió. Seguían repitiendo el cántico, con una mezcla de nerviosismo y duda. A los 9 minutos, el espejo se empañó desde dentro, como si respiraran detrás de él. Una figura alta y negra, con ojos blancos como tiza, apareció por segundos. Luego se desvaneció. A los 13 minutos la última repetición se hizo más lenta, temblorosa. El aire en la habitación era denso, como si el oxígeno hubiese sido drenado. Silencio. Entonces algo arañó la puerta del baño, lento, rítmico, 3 veces. Scratch, scratch, scratch. Matías abrió de golpe, solo para encontrar el pasillo vacío. «Esto es ridículo», gritó saliendo del círculo de sal. En ese instante la GoPro se apagó sola, las velas se extinguieron al unísono, y la puerta del baño se cerró de golpe, dejándolos atrapados. Gritos, golpes, y una risa, profunda, ajena a todo lo humano. Cuando finalmente lograron salir, Matías no estaba. La puerta que había abierto conducía a un pasillo oscuro que no existía antes. Detrás de la pared solo debía estar el lavadero. «¡Matías!», gritó Camila llorando. Pero nadie respondió.
Revisaron la grabación de la cámara desde el celular de Sebastián. Al principio todo era normal. El cántico, el apagón. Pero en el minuto 13, se vio claramente cómo una sombra se deslizó por el techo, descendiendo justo sobre Matías. Brazos delgados, imposibles, lo sujetaron del cuello y lo arrastraron hacia la oscuridad. Aunque a simple vista, nadie lo había visto. Fue arrastrado por algo invisible. ¿Vieron eso?, preguntó Andrés, retrocediendo el video una y otra vez. No es posible, eso no estaba ahí. De pronto, la pantalla del celular se volvió negra. Una nueva línea apareció, escrita en letras rojas. Un alma no es suficiente. Esa misma noche, la laptop de Sebastián se encendió sola. El archivo del ritual se había actualizado. Ahora decía, fase 2, el espejo se queda abierto. Los siguientes días fueron una pesadilla. Camila decía escuchar voces en el baño. Andrés aseguraba que alguien lo observaba desde los reflejos. Sebastián soñaba con Matías, pero no como él lo conocía, sino como una versión deformada, sin ojos ni boca, que se arrastraba por su cuarto. Uno a uno comenzaron a desaparecer objetos, cuchillos, velas, espejos, hasta que, una madrugada, Andrés desapareció también. Camila lo vio por última vez mirando fijamente su reflejo en la televisión apagada. Juró que su imagen se volteó para mirarla, sonrió, y luego él se desvaneció. El pánico se apoderó de los que quedaban. Sebastián intentó romper el espejo original, pero no pudo. Cada golpe rebotaba como si golpeara acero. Camila dejó de hablar. Solo escribía en papeles frases sin sentido. Él me ve. El reflejo no duerme. Ya no soy yo. Fue Sebastián quien encontró la última actualización del archivo en la Deep Web. Una ventana emergente apareció apenas abrió el navegador Tor con un mensaje en vivo. Uno más y será completo. ¿Completo qué?, susurró Sebastián temblando. Una nueva ventana de video se abrió. Era una transmisión en vivo. Sebastián se vio a sí mismo sentado frente a la laptop, pero en la grabación había algo detrás de él, una sombra, el mismo ser del espejo. Sonreía. Sebastián se dio la vuelta. No había nadie. Decidió huir. No supo cómo. Tomó lo esencial y corrió. Salió del apartamento y no volvió. Pasó la noche en casa de su abuela, con las luces encendidas. Le costó dormir, pero por fin lo hizo. Al amanecer, fue al baño. Se lavó la cara, miró al espejo, y allí, Sebastián se lavó la cara una vez más. El agua estaba fría, demasiado fría. Le recorrió el rostro como agujas líquidas. Levantó la cabeza con lentitud, sintiendo una presión insoportable en los oídos, como si estuviera bajo el agua o atrapado en una caverna profunda. Miró al espejo, y allí estaba él. Pero no del todo. Su reflejo tenía una expresión distinta. Los ojos más hundidos, la sonrisa apenas insinuada, torcida hacia un lado, como si supiera algo que él no. Parpadeó. Sebastián no lo hizo. Dio un paso atrás, y su reflejo se acercó. No, no puede ser, susurró, tocándose el pecho. El reflejo levantó la mano y la apoyó contra el otro lado del cristal. Su mano se hundió. Traspasó la superficie como si el vidrio fuera líquido. Sebastián retrocedió, tropezó con la puerta y cayó sentado. El espejo goteaba una sustancia oscura, densa, como tinta mezclada con sangre. El reflejo sacó medio cuerpo, como si estuviera naciendo de una dimensión podrida. Su rostro ahora era una mezcla entre el suyo y algo más antiguo, con cicatrices que formaban símbolos, la piel como papel quemado. Uno más, susurró, pero no movió los labios. La luz del baño titiló. El aire olía a carne podrida. Sebastián gritó, cerró la puerta con fuerza y la trabó con todo lo que encontró. Pero el espejo comenzó a vibrar, a agrietarse por dentro. No hacia afuera, sino hacia una dimensión que no seguía las leyes de la física. Durante los siguientes días, Sebastián intentó mantenerse lejos de todo reflejo. Cubrió los espejos con sábanas, apagó el celular, quitó la televisión, evitó incluso las ventanas en la noche. Pero algo en él ya no era igual. Escuchaba su propia voz hablándole mientras dormía. A veces despertaba con la sensación de que ya no estaba solo en su cuerpo. Hasta que un día despertó y no recordaba haberse dormido. Estaba frente al espejo del baño. Las sábanas que lo cubrían estaban en el suelo.
y su reflejo lo miraba fijamente, pero esta vez no lo imitaba. No respiraba al mismo ritmo, no movía los labios al mismo tiempo, y entonces habló. «Gracias por dejarme entrar». El cuerpo de Sebastián cayó al suelo, sus ojos abiertos, apagados, su boca ligeramente entreabierta como si hubiese intentado gritar justo antes del colapso. En el espejo su reflejo, o lo que sea que era, sonrió y se giró para mirar directamente a la cámara de vigilancia que Sebastián nunca desconectó. La pantalla del laptop, en otra casa muy lejos, donde un joven llamado Eduardo navegaba por la Deep Web por curiosidad, se encendió sola. Una ventana emergente apareció. «El ritual ha sido completado. ¿Quieres iniciar el tuyo?» Debajo, un botón. «Descargar instrucciones». La entidad lo poseyó, fue reemplazado por completo. El ritual ahora vive en línea, buscando nuevas víctimas a través de la Deep Web. Eso queda en manos del espectador. Desde hacía semanas, Laura, una estudiante universitaria apasionada por la tecnología, había escuchado rumores sobre la Deep Web, ese mundo oculto bajo capas de cifrado que prometía secretos, mercados negros y misterios inaccesibles para el usuario común. Curiosa, una noche decidió aventurarse a explorar esa dimensión invisible de Internet, usando navegadores especializados y sumergiéndose en foros clandestinos donde la oscuridad y el anonimato parecían reinar. Al principio, la Deep Web le parecía fascinante. Sitios con información confidencial, chats encriptados y ofertas imposibles de ignorar. Sin embargo, pronto comenzó a sentir que algo no estaba bien. No era solo la sensación de que la conexión era lenta o que los sitios cambiaban constantemente. Era una presencia intangible, una vigilancia invisible que la hacía mirar constantemente por encima del hombro mientras navegaba. Una noche, mientras revisaba un foro sobre hacking, recibió un mensaje privado que heló su sangre. «Te veo». No sabía si era una broma, un bot o alguien más. Ignoró el mensaje, pensando que se trataba de algún usuario queriendo asustarla. Pero al día siguiente, cuando regresó a su departamento, encontró bajo la puerta un sobre sin remitente. Adentro había una carta escrita con letra firme y precisa, un texto escalofriante. «Sé dónde vives, sé lo que haces, conozco tus gustos y hábitos. Si no quieres que algo le pase a tu familia, entrega $50,000 en Bitcoin en las próximas 48 horas». En la carta además había detalles que solo alguien que la espiaba desde cerca podría saber. La marca exacta del café que tomaba cada mañana, el horario en que salía de clases, incluso el nombre de su perro. Laura sintió un terror paralizante. ¿Quién podría estar detrás de esto? ¿Cómo alguien la había seguido a través de la Deep Web? Buscó en foros, preguntó en chats, pero nadie daba respuestas. Empezó a cambiar sus rutinas, a cerrar las ventanas de su casa, a bloquear el paso a cualquier extraño, pero el acosador parecía adelantarse a cada movimiento. Pasaron los días, y Laura decidió no ceder al chantaje. Pensó que denunciarlo a la policía ayudaría, pero cuando les mostró la carta, no podían hacer mucho sin pruebas concretas. Mientras tanto, las señales se hicieron más siniestras. Su computadora empezó a comportarse de forma extraña, con programas que se abrían solos y el ventilador trabajando al máximo como si alguien la estuviera hackeando en tiempo real. Una noche, al regresar a su casa después de clases, Laura encontró su habitación completamente destrozada. Los cajones abiertos, ropa esparcida por el suelo, fotos arrancadas de las paredes. En un rincón, un rastro de cables y dispositivos electrónicos que claramente no eran suyos. El miedo la paralizó. Sabía que el acosador había entrado, había invadido su espacio sagrado. Intentó llamar a la policía, pero su celular perdió señal justo cuando marcaba el número. En medio de la oscuridad, con las sombras de la habitación danzando por las paredes, escuchó un crujido en el armario. Respiró hondo, temblando, y lentamente abrió la puerta. Ahí, escondido, estaba el intruso. Un hombre delgado, con ojos brillantes y una sonrisa macabra. «No debiste ignorarme», susurró mientras se levantaba con agilidad, listo para acabar con ella. Justo en ese instante, la policía irrumpió en la casa tras una llamada anónima. El hombre fue detenido, pero Laura supo que ese terror no terminaría tan fácilmente.
Las investigaciones revelaron que el hacker era en realidad un asesino en serie que había matado a 9 víctimas antes que ella, utilizando la Deep Web para acechar, extorsionar y finalmente eliminar a sus objetivos. Aunque estaba a salvo, Laura nunca olvidaría esa experiencia ni las secuelas que le dejó en la mente y el alma. La Deep Web, ese lugar oscuro y sin rostro, había dejado su marca imborrable. Laura no entendía cómo la policía había llegado justo a tiempo. Ella no había logrado hacer la llamada, y sus vecinos no podían haber escuchado nada. Vivía en un tercer piso, aislada, con paredes gruesas. La respuesta llegó horas después, en la estación. Uno de los detectives, un hombre canoso y exhausto, se le acercó mientras le ofrecía una taza de café. «No fue suerte», dijo. «Este tipo ya estaba en nuestra lista. Lo veníamos siguiendo desde hace meses. Tú solo fuiste la última en su cadena». El nombre del asesino era Mateo Galvez, alias Spectre, en los foros ocultos de la Deep Web. Era un hacker experimentado, con habilidades para vulnerar sistemas de vigilancia domésticos, cuentas personales y redes sociales. Elegía a sus víctimas entre los curiosos, universitarios, freelancers, jóvenes entusiastas que se sumergían en la Deep Web sin saber a qué se exponían. Su modus operandi era siempre el mismo. Vigilaba silenciosamente durante semanas, recopilaba información, enviaba un mensaje críptico, «te veo», y comenzaba la extorsión. Si no pagaban, los mataba. Siempre solo, siempre sin dejar rastro digital. Las autoridades no habían logrado rastrear ninguna de sus señales hasta que cometió un error. Accedió a un nodo de la red Tor que estaba siendo monitoreado por un grupo de ciberinteligencia internacional. Eso les dio la pista final. La llamada anónima que salvó a Laura fue en realidad un rastreo en tiempo real desde los servidores que Spectre había vulnerado días antes. El caso se convirtió en noticia nacional. Titulares como «El hacker asesino de la Deep Web» circularon por semanas, y expertos debatían cómo alguien así pudo operar tanto tiempo sin ser descubierto. Pero mientras la prensa hablaba de justicia, Laura enfrentaba un infierno diferente. No podía dormir. Cada crujido, cada sombra en su habitación activaba una alarma en su cerebro. Tuvo que instalar cámaras, sensores de movimiento, cerrar todas sus redes sociales y dejar la universidad por un semestre. Desarrolló ataques de pánico y miedo irracional a la tecnología. Sentía que cualquier pantalla, incluso apagada, la observaba. Un día, su terapeuta le dijo algo que se le quedó grabado. «No es que el mundo esté más peligroso, Laura. Es que ahora sabemos cuán profundo puede llegar lo invisible». Pero justo cuando comenzaba a recuperarse, sucedió algo que la hizo temblar de nuevo. Revisando un viejo disco duro externo, encontró una carpeta que no recordaba haber creado. Dentro había capturas de pantalla de su computadora, fotos de ella durmiendo y documentos editados en tiempo real, fechados semanas antes del ataque. Lo más perturbador era el último archivo, un documento de texto sin título. Al abrirlo, solo contenía una frase: «Yo no trabajo solo». La policía investigó, pero no encontraron nuevos rastros. Según sus expertos, probablemente eran archivos plantados por el mismo Spectre para causar miedo, un último gesto de crueldad. Pero Laura no estaba tan segura. Desde entonces no volvió a conectarse a la Deep Web. Ni por curiosidad, ni por error, ni por desafío. Cerró su cuenta universitaria, se mudó de ciudad y cambió su identidad digital. Sin embargo, cada vez que prende su laptop y observa la cámara, cubre el lente con un pedazo de cinta negra, por si acaso. Porque hay algo que aprendió muy bien después de esa noche. En la Deep Web, cuando alguien te dice «te veo», puede que ya esté dentro de tu casa. Y lo peor es que, para algunos, eso es solo el comienzo. Había algo profundamente frustrante en la vida de Darío. A sus 24 años, había aprendido a moverse como sombra entre estanterías, códigos de barras y clientes indiferentes. Trabajaba de noche en un supermercado 24/7 en las afueras de la ciudad, donde el silencio era tan espeso como la soledad. Cada madrugada, después de limpiar el suelo con detergente y revisar el inventario de cereales vencidos, Darío regresaba a su minúsculo departamento, abría su portátil y se perdía en el único mundo donde sentía algún tipo de control: la Deep Web. No era un hacker, ni un criminal, solo alguien curioso, alguien que encontraba fascinación en lo prohibido.
En foros ocultos leía testimonios de traficantes de armas, rituales extraños, hasta teorías conspirativas sobre gobiernos invisibles. Pero una noche, una ventana emergente apareció tras acceder a un directorio oculto. No tenía título, solo un código en hexadecimal. Dentro, una única imagen, un torso humano cubierto de pintura, colgado de ganchos industriales como si fuese parte de una exhibición de museo. Debajo, un enlace, Murder on Demand. Darío dudó, pero la curiosidad, como siempre, fue más fuerte. El sitio era minimalista, casi elegante. Fondo negro. Tipografía serif blanca. El menú era inquietantemente simple. Galería, archivo, contacto. Al abrir la galería, lo primero que vio fue una especie de mural humano. Cuerpos congelados en posiciones retorcidas, pintados con símbolos geométricos y letras en sánscrito. Cada obra tenía un título: Silencio, la paciencia desollada, Nacimiento. Pero no era arte digital ni performance teatral, eran cadáveres reales. Los detalles eran imposibles de falsificar, los tejidos, las heridas, los ojos aún abiertos en algunos casos. El horror se colaba por los píxeles. Dio clic en uno titulado Euforia 1, y al ampliarlo, su estómago se revolvió. No por la mutilación en sí, sino por el fondo, una pintura colgada tras el cuerpo. Una pintura que conocía demasiado bien. Su viejo compañero de secundaria, Ezequiel Bustos, solía replicar esa técnica de líneas curvas que desaparecían en espirales concéntricas. Darío recordaba esa obra con exactitud. La había visto en una exposición estudiantil hace años. Era idéntica. Y entonces, todo cambió. El sudor le resbalaba por la frente. Cerró la laptop, pero no pudo dormir. Al día siguiente buscó a Ezequiel en redes. No había publicaciones desde hacía más de un año. Fue entonces cuando decidió dar aviso a la policía. Pero el oficial que lo atendió ni siquiera fingió interés. La Deep Web está llena de montajes. No se preocupe, le dijeron. Darío insistió. Imprimió capturas, explicó los detalles, mostró la pintura. 2 días después lo contactó una agente de delitos cibernéticos, la teniente Camila Rivas. Ella sí lo tomó en serio. Al día siguiente, se presentó en su apartamento con un perito informático. Analizaron su historial, extrajeron metadatos de las capturas y comenzaron una investigación silenciosa. Según Camila, habían recibido reportes similares desde Europa del Este. La firma digital del sitio coincidía con otras desapariciones sin resolver. No vamos a cerrar el sitio aún. Necesitamos encontrar el punto de origen. Si lo cierran, el asesino cambia de servidor y desaparece otra vez, explicó. Durante las semanas siguientes, Darío colaboró con ellos como informante civil. Revisaba el sitio cada noche. La galería crecía. Nuevos cuerpos. Nuevas obras. Pero lo más escalofriante fue encontrar una sección oculta llamada Proceso. En ella, el asesino subía fotos del antes. Chicas amarradas, algunas aún con vida, sentadas frente a lienzos, obligadas a mirar sus futuros cuerpos desmembrados convertidos en arte. En una de las fotos, reconoció una cadena de comida rápida. Usaron tecnología de análisis de imagen para triangular la ubicación. Era en la ciudad. Un operativo se montó en secreto. Encontraron una bodega abandonada con cámaras ocultas, restos óseos y herramientas quirúrgicas. Pero el lugar ya estaba vacío. Solo una pared pintada con sangre decía: "El arte no muere, se transforma". Días después, Camila lo llamó. En un escondite secundario habían hallado a 3 víctimas aún con vida, drogadas, deshidratadas, pero respirando. Entre ellas, una estudiante de psicología reportada como desaparecida desde hacía 6 meses. Darío sintió por primera vez en su vida que había hecho algo que importaba, que su curiosidad no fue en vano. Pero la euforia fue breve. 2 meses después, creyendo que todo había terminado, recibió una notificación automática en su laptop. Nueva exhibición disponible en Murder on Demand. El sitio había vuelto a activarse, diferente diseño, nuevos códigos, pero la misma estética, la misma oscuridad. Y esta vez, las obras eran aún más elaboradas. Una de ellas mostraba a una joven colgada de un columpio oxidado, su cuerpo seccionado por hilos de piano. El fondo era inquietantemente familiar. Una vieja casona abandonada en las afueras de la ciudad. Darío fue hasta allí, acompañado de Camila y un grupo táctico. Lo que encontraron fue un altar de huesos, luces colgantes hechas con fémures humanos y una cámara GoPro aún grabando. Pero no había rastro del artista.
Solo un mensaje garabateado con lo que parecía sangre coagulada. El arte se firma con silencio, y el silencio tiene muchos discípulos. Los investigadores sospechaban que no se trataba de un solo asesino. La nueva versión del sitio tenía múltiples subcategorías firmadas por distintos autores, cada uno con un estilo particular, algunos más clínicos, otros ritualistas, todos macabros. La idea de una red de asesinos artistas comenzó a tomar fuerza. Camila no lo dijo directamente, pero Darío entendió. Habían despertado a algo más grande de lo que imaginaban. Desde entonces, Darío vive paranoico. Cambió de casa, de número, de rutina. Pero cada vez que enciende su laptop, no puede evitar pensar en la posibilidad de que el sitio aún esté activo, acechando bajo otro nombre, en otro servidor. A veces, recibe correos sin remitente. Solo un archivo .jpg, una flor pintada en carne humana, una firma en tinta negra que dice simplemente, para ti, que supiste mirar. Darío intentó rehacer su vida. Cambió de ciudad, dejó su empleo en el supermercado y se mudó a un departamento más discreto, sin redes sociales, sin interacción digital fuera de lo estrictamente necesario. Vivía como un fantasma, temeroso de que cualquier sombra detrás de la cortina fuera un observador. Sin embargo, una parte de él, la más enferma, la más atrapada, no podía dejar de pensar en ellos. No en el asesino, en ellos, en los discípulos. ¿Y si eran muchos? ¿Y si la galería no era obra de un loco solitario, sino de una comunidad entera de psicópatas con formación artística, estética y redes logísticas? ¿Y si solo habían visto la punta del iceberg? Lo más aterrador no era el horror explícito, sino la organización detrás del horror. Una noche, al revisar su correo, encontró un mensaje sin asunto ni cuerpo. Solo un archivo comprimido protegido con contraseña. Dudó, pero cuando vio el nombre del archivo, Camila Rivas Avi, sintió como su pecho se comprimía. Probó con varias contraseñas hasta que se le ocurrió la más obvia: discípulo. El archivo se abrió. Era un video de baja resolución, grabado con una cámara colocada en una esquina de una habitación blanca. En el centro, atada a una silla metálica, estaba la teniente Camila Rivas. Viva, sangrando, con un trapo en la boca. Detrás de ella, un hombre de rostro cubierto pintaba en un gran lienzo usando lo que parecía ser su sangre. El título sobreimpreso en la parte superior del video decía: Obra en proceso, donada por nuestro nuevo colaborador. Darío cayó de rodillas. Sabía lo que eso significaba. En un segundo correo, recibió un enlace con acceso a una nueva versión del sitio. No se llamaba Murder on Demand. Ahora se hacía llamar La Galería Silente. Un espacio más estilizado, con una interfaz profesional. Algunos menús estaban en ruso, otros en árabe y otros en inglés. La sección principal: exhibiciones privadas. Allí cada obra estaba etiquetada con un nombre de usuario. Y uno de esos nombres le heló la sangre: D4-R10, su alias. El que había usado años atrás al explorar foros ocultos en la Deep Web. Al hacer clic se desplegó una galería personalizada. Solo había una imagen. Era una captura suya. Dormido, en su nuevo apartamento. Tomada desde una esquina, claramente desde dentro del cuarto. El ángulo era imposible, salvo que alguien hubiese entrado mientras dormía. Debajo de la imagen una frase: el arte también observa. El horror se completó al leer el último mensaje que llegó minutos después, esta vez en voz. Un archivo de audio reproducido automáticamente desde la misma página. Una voz distorsionada, grave, casi afectuosa decía: Tú fuiste el primero en entenderlo, el primero en mirar sin apartar los ojos. Nosotros vemos eso, lo valoramos. Tú, Darío, ya formas parte de la obra. Y tarde o temprano, todos los artistas deben firmar su trabajo. Cerró la laptop de golpe, corrió al baño, vomitó, lloró. Y entonces comprendió lo peor. Nunca fue un espectador, siempre fue parte del lienzo. Desde que abrió aquel sitio maldito, alguien lo había estado preparando, guiándolo, tentándolo, educándolo visualmente para ser uno de ellos. No estaban tratando de matarlo, querían que se convirtiera en uno más, y quizá, solo quizá, ya lo habían logrado. Todo comenzó como una escapada entre amigos. 4 jóvenes: Mateo, el más racional; Iván, el bromista;
Camila, aventurera, y Lucas, el mejor amigo de Mateo desde la infancia, decidieron alejarse del ruido de la ciudad y pasar un fin de semana en un campamento remoto, lejos de la señal de las redes, y según ellos también del peligro. Querían reconectar, ser humanos otra vez sin pantallas, sin notificaciones. El lugar era perfecto, una cabaña vieja, madera crujiente, rodeada por un bosque espeso y profundo. No había cobertura, pero eso era lo que buscaban, o al menos, eso pensaban. La primera noche, encendieron una fogata. Bebían, reían y contaban historias de miedo, como es típico. Iván, con su estilo burlón, mencionó un rumor que había escuchado en foros extraños de la Deep Web. Hablaba de un juego secreto, un espectáculo clandestino donde los participantes eran llevados contra su voluntad a escenarios remotos, grabados en tiempo real y transmitidos para una audiencia oculta. Millonarios, criminales y adictos al dolor humano. Nadie sabía si era real, pero las leyendas urbanas apuntaban a sitios oscuros, accesibles solo a través de capas cifradas de la red más profunda. El nombre del juego cambiaba, pero siempre había una constante. Solo uno salía con vida. Todos rieron, incluso Mateo, aunque una parte de él se removió incómoda. No era miedo, era algo más primitivo, una advertencia interna. Poco después de la medianoche comenzaron los ruidos, ramas quebrándose, pasos, un silbido extraño entre los árboles. Al principio creyeron que era un animal, pero la risa cesó cuando Camila apuntó hacia el bosque. Una figura entre los árboles. No se movía, solo observaba. Era alta con una máscara blanca sin expresión. Luego otra figura, y otra. En segundos estaban rodeados. Antes de que pudieran correr, bengalas iluminaron el bosque en un rojo infernal. De entre las sombras surgieron hombres enmascarados, portando cuchillos oxidados, hachas desgastadas y cámaras en los hombros. Todo era filmado. Uno de ellos habló con voz distorsionada a través de un altavoz. Bienvenidos al juego, las reglas son simples. Uno de ustedes vivirá. El resto ofrecerá espectáculo. Los ataron. Les colocaron collares metálicos con luces parpadeantes. Cada collar tenía una cámara en miniatura apuntando al rostro de cada uno. La transmisión había comenzado. Aunque no había internet en la zona, una antena oculta en el bosque conectaba directamente con la red Tor, alimentando el oscuro sitio donde miles observaban. Comentarios en tiempo real aparecían en una pantalla frente a los captores. Que empiece la sangre. Camila primero tiene cara de valiente. Hazlo sufrir. No estaban solos. Estaban siendo vigilados por gente que pagaba por ver muerte real. La primera prueba fue simple. O eso dijeron. Uno debía elegir entre cortar un dedo propio o hacerlo con el de otro. Iván fue el primero. Se negó. Los captores no hablaron, solo actuaron. Lo arrastraron y lo inmovilizaron frente a sus amigos. Luego, en silencio absoluto, le cortaron 3 dedos con una tijera oxidada. Las cámaras lo grabaron todo. Los gritos se perdieron entre los árboles. A cada prueba la tensión subía. Camila fue obligada a decidir si le disparaban en la pierna o si presionaba un botón que, según decían, provocaría una descarga en su madre, quien supuestamente estaba secuestrada en otra ubicación. Era una mentira, o quizás no. La duda era el verdadero tormento. Ella presionó el botón llorando. Mateo no entendía nada. Quería creer que era una pesadilla, pero el olor de la sangre, los gritos de Lucas y la sonrisa tras la máscara de uno de los verdugos le confirmaban que aquello era demasiado real. Las cámaras no dejaban de grabar. Cada gesto, cada lágrima, cada quiebre emocional. En la Deep Web, miles comentaban, votaban, hacían apuestas. Después de horas solo quedaban 3. Los captores reunieron a Mateo, Camila y Lucas en una pequeña jaula en medio del bosque. Las reglas habían cambiado. Ahora, uno debía matar a otro con un cuchillo para que el tercero fuera liberado. Si no lo hacían en 10 minutos, todos morirían. Una cuenta regresiva iluminaba la jaula. Camila se negó. Intentó razonar. Dijo que era imposible, que podían resistir. Pero Lucas estaba en shock, al borde del colapso. Mateo solo pensaba en su hermana menor, en su madre enferma, en su miedo, en su deseo de salir vivo. La cuenta bajaba. 7 minutos, 6 minutos. Los enmascarados observaban en silencio. Uno de ellos tenía una laptop. Mateo alcanzó a ver la transmisión.
Ahí estaba su rostro en una ventana de video con más de 40.000 espectadores en vivo. Donaciones caían en tiempo real. Un icono mostraba que alguien había pagado $500 para que el cuchillo fuera entregado directamente al más débil. Se referían a Lucas. Mateo lo sabía. Todo era manipulado. Nada era casual. Pero eso no hacía menos real la decisión. 4 minutos. Camila gritó. Intentó quitarse el collar. Uno de los captores la golpeó con la culata de un rifle. Mateo cerró los ojos. Y entonces, lo hizo. No supo cómo. Solo sintió la sangre en las manos, el cuchillo atravesando el estómago de Lucas, la mirada de traición, el grito desgarrador. Camila chilló, pero ya era tarde. La cuenta regresiva se detuvo. La jaula se abrió. Mateo fue sacado cubierto de sangre. Horas después, amanecía. Lo dejaron cerca de un camino rural. Su celular estaba de nuevo con él. Tenía señal. Todo parecía normal. Fue hallado por una patrulla. La policía no creyó su historia. El lugar donde había estado, según dijeron, no mostraba rastros. Todo había sido desmontado en minutos. Mateo fue hospitalizado. Psicológicamente devastado. Camila nunca apareció, solo él fue encontrado. Lo extraño comenzó después. Una semana más tarde le llegó un correo sin remitente. Solo una frase. Buen trabajo, el público te amó. El archivo adjunto era un video. Una compilación de sus momentos más oscuros. Él gritando. Él eligiendo el cuchillo. Él matando. Mateo cerró el correo, pero no pudo dormir. Cámaras pequeñas aparecieron en su casa. Un día, halló una en la lámpara del baño. Otro día en su auto. Cuando las retiraba, siempre aparecían más. La paranoia lo consumía. ¿Realmente había escapado? ¿O simplemente había sido liberado, como parte de la segunda temporada? Mateo intentó reconstruir su vida. Cambió de ciudad, de número, incluso de nombre. Empezó terapia. Nadie en su entorno conocía la verdad. Él mismo intentaba enterrarla, pero el miedo no desaparecía. Cada vez que pasaba cerca de un bosque sentía que alguien lo observaba. Cada vez que abría su laptop, pensaba que estaba siendo grabado. Cada cámara de vigilancia lo ponía en alerta. Ya no podía confiar en nada ni en nadie. Vivía con la idea constante de que el juego no había terminado. Y no se equivocaba. Un año después, mientras vivía en un departamento modesto de una ciudad fronteriza, llegó un paquete sin remitente. Dentro había una USB. No tenía etiquetas. No tenía pistas. Contra todo juicio la conectó. El archivo tenía un nombre inquietante. Episodio piloto, Proyecto Spectator. Era un video de alta definición. Comenzaba con una introducción elaborada, un montaje elegante con música tensa y efectos visuales. Parecía una producción profesional. Luego aparecía su rostro, su historia, su dolor, su decisión, todo editado, dramatizado, incluso con ángulos que él jamás supo que fueron grabados. Lo habían seguido mucho antes del campamento. Había escenas de él en su casa, comprando víveres, abrazando a su madre. Todo había sido parte de un episodio piloto. Era el protagonista. No de un show improvisado, sino del lanzamiento oficial de un nuevo canal clandestino de la Deep Web, llamado Spectator. Mails de espectadores habían votado para que él viviera. No por compasión, sino porque había sido el más entretenido. En los comentarios del video, ahora subido a múltiples nodos imposibles de rastrear, los usuarios debatían si debía regresar para una segunda temporada. Muchos pedían su ejecución, otros, que se convirtiera en uno de los jueces del juego, el favorito del público, el rostro del show. Un nuevo mensaje apareció en su pantalla. Votación final, Mateo vive o muere, tú decides. Debajo 2 botones. Live 10, él no tocó nada. Cerró la laptop. La arrojó por la ventana. Pero el monitor de su televisor se encendió por sí solo. Mismo mensaje. Esta vez, sin opción de apagar. Sonó el timbre. Al mirar por la mirilla no vio a nadie. Solo una caja negra en el suelo. Dentro una máscara blanca, idéntica a las de sus torturadores. Detrás de él el televisor cambió de imagen. Una transmisión en vivo. Su propio departamento desde una cámara oculta en el techo. Miles de espectadores conectados. La cifra aumentaba por segundo. Contador en pantalla, 10, 9, 8. Mateo entendió la verdad más cruel. Nunca escapó. Nunca fue liberado. Solo fue convertido en contenido.
y el mundo oculto de la Deep Web lo estaba viendo morir en tiempo real. Mi nombre es Esteban Lucero, periodista freelance, sin jefes, sin respaldo, sin límites. La historia que estoy a punto de contarte no es una teoría conspirativa, no es una exageración sensacionalista, es lo más real y lo más oscuro que jamás he documentado. Todo comenzó cuando me obsesioné con una serie de desapariciones vinculadas a foros ocultos en la Deep Web. Jóvenes sin antecedentes, sin enemigos, solo un patrón. Todos habían estado activos en una comunidad llamada Lux Tenebris. Era un foro al que no podías llegar con Tor común. Un viejo contacto del mundo hacker, al que solo conocía como Raíz, me entregó las coordenadas digitales tras días de insistencia. Me advirtió: si entras no vas a salir igual. Esto no es juego de narcos, esto es poder de verdad. Gente que no ves, pero que mueve al mundo. La dirección llevaba a una red cifrada. La interfaz era arcaica, sin gráficos ni colores, solo texto blanco sobre fondo negro. Y sin embargo, algo en esa crudeza te atrapaba. Lux Tenebris, el conocimiento es poder, el poder requiere sacrificio, decía el encabezado. Durante semanas fui leyendo. Se hablaba de geometría sagrada, rituales en latín, invocaciones, manipulación social a gran escala, videos cortos de iniciaciones en templos subterráneos. Muchos parecían fake, pero algunos, no. Una noche, entre varios hilos, uno me atrapó. ¿Estás listo para dejar de ser invisible? La publicación venía con instrucciones claras, un formulario, preguntas personales escalofriantemente precisas, y un precio, $25,000 en criptoactivos. Es un bulo, pensé. Solo buscan estafarte. Pero algo en mí no quería soltarlo. Tal vez fue el ego. Tal vez la ambición. Tal vez la curiosidad suicida. Vendí el viejo auto que aún me quedaba, moví unos ahorros de emergencia y lo pagué. 5 días después recibí un archivo PDF con coordenadas, fecha y una advertencia en latín. Por la luz, la muerte. Per tenebris, renascor. A través de la luz, muerte. A través de la oscuridad, renazco. El lugar, una antigua bodega en el límite entre Veracruz y Puebla. El acceso era por tierra, bajo una lluvia densa que parecía empeñada en que me diera la vuelta. Llegué. No había señal, ni cámaras, ni vigilancia aparente. Solo una puerta de acero oxidado y un símbolo pintado a fuego. El ojo que todo lo ve, encerrado en un triángulo invertido, con lágrimas que parecían sangrar. Me pidieron que entregara el celular y me vendaron los ojos. El aire olía a humedad, a incienso rancio, a algo más, algo podrido. Caminamos unos minutos. Alguien recitaba versos en una lengua que no reconocí. Me bajaron unas escaleras, me sentaron y me quitaron la venda. Frente a mí, una especie de altar. Piedras negras, velas formando un círculo. En el centro, una joven embarazada, amordazada y atada. Lloraba en silencio. Un grupo de 6 personas con túnicas rojas cantaban en coro. Uno de ellos, el que parecía liderar el ritual, sostenía un puñal antiguo. Miró a la víctima, luego a mí. ¿Éxito o ignorancia? ¿Vida o trascendencia? ¿Aceptas el precio? No supe qué decir. No pude moverme. Solo asentí. Entonces, el cuchillo descendió. 2 veces. 3. Los gritos fueron devorados por la música infernal que empezó a sonar desde unas bocinas ocultas. El sacerdote extrajo algo, una criatura, aún viva, cubierta de sangre. La alzó al aire y con una voz profunda gritó: Per semen et sanguinem, fiat voluntas nostra. Por la semilla y la sangre, hágase nuestra voluntad. Todo mi cuerpo temblaba. Una parte de mí quería correr, vomitar, gritar, detenerlos. Pero otra no podía dejar de mirar. Sentí que me estaba desdoblando, como si una sombra dentro de mí sonriera. Horas después me devolvieron mis pertenencias y me dejaron en una parada de autobús abandonada. No recuerdo haber dormido esa noche. Solo tenía un pensamiento clavado en la nuca. Ya no eres un testigo, eres parte. Pasaron 3 días. No hablé con nadie. No comí. No abrí el correo. Hasta que una notificación cambió todo. Un correo de un medio internacional. Uno grande. Con oficinas en Nueva York y Londres. Esteban, revisamos tu dossier. Nos interesa tu perfil. ¿Estás disponible para una entrevista esta semana? No entendía nada.
Yo había enviado mi currículum vitae meses atrás, sin respuesta. Ahora, de la nada, ¿me llamaban? La entrevista fue rápida, casi superficial. No me pidieron pruebas de mis investigaciones. Solo una pregunta final, de labios del editor general, un hombre pulcro, con ojos demasiado claros. ¿Estás dispuesto a hacer lo necesario para tener éxito? Respondí con otra pregunta. ¿Qué tan necesario? Él solo sonrió. Desde entonces todo cambió. Mis artículos eran virales. Tenía contactos que nunca soñé, convocatorias exclusivas, accesos reservados. Y sin embargo, cada noche, al apagar la luz, sentía esa respiración detrás, ese aliento frío en la nuca. Me llegaron nuevos correos, nuevas invitaciones, nuevos símbolos. Los veía en documentos, en placas de vehículos diplomáticos, en algunos contratos confidenciales. Uno especialmente me perturbó, un archivo con mi nombre. Adjunto, un video. Yo, sentado frente al altar, mirando el sacrificio, mi rostro iluminado por el fuego, y una frase al final: tu silencio es tu llave, tu voz, tu condena. No sabía si contarle a alguien. Pensé en mi familia. Pensé en Raíz, el hacker. Lo llamé. No respondió. Su número estaba fuera de servicio. Días después, recibí un sobre Manila sin remitente. Dentro, una foto. Era él. Colgado, con los ojos arrancados. Abajo, escrito a mano con tinta roja: traer luz a las sombras tiene un costo. Y ahora estoy aquí, escribiendo esto. Con cada palabra siento que algo me observa, que alguien espera a que cruce el umbral. Porque lo entendí demasiado tarde. Esto no era una oportunidad, era una prueba. Una forma de medir qué tanto estás dispuesto a entregar. Y yo ya entregué más de lo que sabía que tenía. Después del sobre con la foto de Raíz, entendí que no había marcha atrás. Mi nombre ya estaba en esa lista invisible, esa red oculta que conecta los hilos del poder más allá de lo que cualquiera podría imaginar. La Deep Web no es solo un submundo digital, es un portal hacia lo más profundo del control humano, hacia pactos que trascienden la ley y la moral. Mis días se volvieron una mezcla de paranoia y éxito fugaz. La oferta de trabajo fue el inicio, pero pronto llegaron más propuestas, cada una más tentadora y siniestra. Empecé a entender que detrás de las cámaras y los titulares había una mano que guiaba todo. Una mano que exigía obediencia, discreción y, sobre todo, silencio absoluto. Una noche, mientras revisaba mensajes cifrados en la Deep Web, recibí un enlace. Un streaming privado. Era el mismo foro Lux Tenebris, pero ahora con un canal exclusivo para iniciados. Sin dudar, entré. Lo que vi heló mi sangre. Otro sacrificio. Esta vez el protagonista era alguien que conocía, alguien a quien había entrevistado semanas antes. Su rostro pálido y aterrado mostraba el terror que el poder no puede comprar. El ritual fue aún más brutal y elaborado. No solo sangre, sino símbolos trazados con cenizas, cánticos que parecían invocar fuerzas ancestrales y oscuras. Al final, el líder habló directamente a la cámara, mirando a la audiencia oculta. Cada sacrificio es un paso hacia la verdad. El éxito tiene un precio. ¿Estás dispuesto a pagarlo? Me sentí atrapado en una jaula invisible. No podía apagar la pantalla. No podía desviar la mirada. Entonces, una notificación apareció en mi teléfono, por primera vez sin censura. Esteban, tu siguiente paso está cerca, prepárate. Esa misma madrugada, alguien tocó a mi puerta. Al abrir, solo encontré un pequeño paquete con un único objeto. Una llave antigua, negra, con inscripciones que no reconocí. Sabía que era una invitación, o una sentencia. El dilema me consumía. ¿Debía seguir? ¿Aceptar la verdad detrás del velo y renunciar a mi alma? ¿O escapar y perder todo lo que había ganado? Pero el miedo no era solo a la muerte física. Era a desaparecer sin dejar rastro, como Raíz. A que mi voz, si hablaba, fuera silenciada para siempre. A ser un peón más en un juego del que no podría salir. Entonces comprendí la verdadera naturaleza de Lux Tenebris. No es solo un foro ni una secta. Es una red de poder global. Un pacto de silencio. Una maquinaria que transforma el miedo en control. Si aceptaba, sería uno de ellos. Si rechazaba, sería una sombra en la lista negra. Un día, una llamada me cambió todo. Esteban, bienvenida a tu integración formal. Hoy será tu iniciación. La voz era fría, sin emociones. Recuerda, el sacrificio inicial no fue solo un ritual, fue un contrato. Tú estás atado ahora.
El ritual final no fue transmitido. Nadie lo vio. Solo sé que después de aquella noche ya no fui el mismo. La Deep Web dejó de ser un portal oscuro para ser mi prisión. Escribo esto no para alertarte, sino para advertirte. Porque si algún día recibes un mensaje que promete éxito sin esfuerzo, y te habla de un foro oculto donde los sueños se hacen realidad, piénsalo 2 veces. La Deep Web no solo es un lugar donde se esconden secretos, es un espejo del alma humana, un abismo donde los deseos se pagan con sangre y silencio. ¿Y yo? Estoy aquí, entre las sombras, observando, esperando. El sacrificio Illuminati no termina, solo cambia de forma. ¿Serás tú el próximo?